Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Room, una cobertura especial hoy con diferentes invitados que vamos a tratar de, en el buen sentido, exprimir al máximo. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, bienvenido, muy bien. Bienvenido y bienvenidas a toda la audiencia de Room. Como decías, hoy un programa completo. Vamos a estar con 3 entrevistas y si te parece, ya presentamos la primera entrevista. Vamos a estar hablando con Carlos Rodríguez. Él es referente del grupo de extensión Chesida de la Facultad de Ciencias Sociales que recientemente han firmado un acuerdo con la región sanitaria novena y vamos a estar conversando con él sobre todo el trabajo que vienen realizando ya hace varios años. Si te parece, lo saludamos. Carlos, ¿nos escuchás? Buenos días, Mariana, Luis. Sí, los escucho. Gracias. Bueno, como decíamos, han firmado un acuerdo entre la Facultad de Ciencias Sociales, la región sanitaria novena y otros actores para poder incentivar y para buscar herramientas positivas y de inclusión sobre el SIDA, sobre el VIH, ¿no? Bueno, pero son más de casi 20 años trabajados. Nos gustaría, antes de entrar de lleno en lo que es la actualidad del programa, que hagamos un balance de este recorrido y la evolución que viste en estos años. Sí, Mariana, son 20 años casi de trabajo, 19 años de presencia formal en articulación con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. Una característica interesante que tiene el programa Chesida es la articulación que realiza con organizaciones de la sociedad civil, en este caso con la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH. Yo soy una persona que vive con VIH e integro el equipo. Comenzamos en el 99 con nuestras primeras acciones a nivel local y con una demanda puntual del campo de la educación. Éramos invitados por las escuelas secundarias a abordar la cuestión de la prevención del VIH-Sida. Han pasado 40 años desde la epidemia y la pandemia del VIH, con la particularidad de que somos sobrevivientes de una pandemia en el contexto de otra pandemia como la de la COVID-19. En el 99 no existía todavía la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que es recién del año 2006, es una herramienta fundamental, creemos nosotros, para trabajar la prevención. En este tiempo algo teníamos claro, la mayoría de las personas que participan en el programa y que han transitado el programa como becarios, como alumnos voluntarios durante este tiempo, pertenecen a campos de las ciencias sociales, como la antropología, la comunicación social. Por lo tanto, siempre tuvimos claro que el abordaje del VIH-Sida debía superar el paradigma biomédico, biologicista, y que debía ser encarado en su complejidad, en todas sus dimensiones, ¿no? Un enfoque integral y multidimensional del VIH. Por lo tanto, los dos campos de acción han sido la educación y esta articulación que, como bien vos decías, estamos realizando en este momento, esta carta de acuerdo que se ha firmado con la región sanitaria novena. Carlos, quería pararte en un punto porque hay algunos pasos que van sucediendo, que se van dando y que uno entiende que están absolutamente en consonancia con una militancia enorme que han hecho ustedes, en particular desde el programa Chesida, pero también desde otras instancias públicas que han trabajado y mucho. La ley nacional es una herramienta valiosa, su contenido lo es. ¿Cómo analizan esta herramienta? ¿Te referís a la Ley de Educación Sexual Integral? Exactamente. Y bien, nosotros también hemos tenido la experiencia de trabajar en el año 2014 y 2015 como capacitadores del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que está radicado en el Ministerio de Educación de la Nación, en la provincia de Buenos Aires, que dada su extensión, su demografía, es un país dentro de otro país, digo, por la extensión. La experiencia es interesante. La Ley de Educación Sexual Integral todavía tiene sus resistencias, podríamos decir, y cuesta superar este mismo abordaje que nosotros
proponemos desde el programa HSIDA. El paradigma biologicista, en cuanto a la información que reciben desde el nivel inicial al nivel secundario, que así lo contempla la ley, todavía persiste. Es necesario repensar la ley de educación sexual integral desde las perspectivas de derechos y desde las perspectivas de género. El binarismo en el que hemos sido educados, esto de lo masculino y lo femenino. Ayer puntualmente era el día de las identidades no binarias, ¿no? Estas personas que no se identifican en un género de lo femenino o lo masculino, bueno, son demandas que aparecen. Los jóvenes y las jóvenes están dispuestos a escuchar y solicitan esta información, pero encontramos resistencias de todo tipo todavía. Y bueno, esto que tiene, estamos dentro de una facultad, dentro de una universidad, por lo tanto nuestra mirada siempre es crítica. El artículo 5, si no me equivoco, de la ley nacional, es la que todavía deja librado a criterio del ideario institucional, por ejemplo, las escuelas de gestión privada que pertenecen al culto católico o de algunas ramas evangelistas, tienen la posibilidad de adecuar esos contenidos al ideario institucional. Y eso hace que algunas veces, y en algunas cuestiones puntualmente, por ejemplo, como las diversidades, disidencias sexuales, nos encontremos allí con fallas todavía. La ley de educación sexual integral entiende a la sexualidad como un hecho fundamental, más que un hecho, un sentir de la vida de todo ser humano, y no se remite solamente a la genitalidad, sino a todas las dimensiones éticas, sociales, psicológicas, culturales, de género. Carlos, antes de seguir desarrollando cada una de las actividades de cara al futuro que manejan o que tienen pensadas con el programa HSIDA y, bueno, y por supuesto con quienes han firmado este acta acuerdo, me parece importante que hagamos una diferenciación, porque parece mentira, Luis, pero en algunos casos todavía se desconocen algunos puntos, y me parece importante dos cosas. Una, la diferencia, si podés vos contarnos, sobre lo que es VIH y otra cosa que es SIDA, porque en muchos casos todavía se sigue hablando de las dos y me parece importante poder resaltar eso. Y te he escuchado que una de las metas también es llegar al 90-90-90. Si podés explicarnos qué significa eso. Bien, te agradezco la pregunta y es interesante que lo planteen desde un medio de comunicación. En los 80, cuando se conocen los primeros casos de VIH, son precisamente los medios de comunicación los que masifican todo un discurso estigmatizante y un discurso de odio, ¿no? Se habla de la peste rosa, del cáncer gay, se habla de grupos de riesgo. El VIH queda asociado a personas que tenían conductas amorales o anormales. Pensá que recién en 1990 la Organización Mundial de la Salud quita de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Por lo tanto, es un largo batallar, y el estigma y la discriminación que aún persisten, creo que tiene mucho que ver con, y lo pensamos en este momento, ¿no? El impacto, a mí como sujeto, como persona que vive con VIH, de hecho, puntualmente en el programa hemos decidido quitarle impacto. Y para hablar de manera correcta, nadie muere, nadie se infecta de SIDA. SIDA es, VIH. Nosotros lo decimos en castellano, en español. VIH, la V de virus, la I de inmunodeficiencia y la H de humano. O sea, entre tanto mito, ustedes tal vez son muy jóvenes, pero al inicio había, bueno, como pasa ahora con el COVID, ¿cuál fue el origen, ¿no? Bueno, y esto de que venía del mono, de los monos, qué sé yo, se dijeron muchas cosas, se reprodujeron, y eso quedó en el imaginario, en las representaciones sociales, y creo que también hace a que persista el estigma y la discriminación. O sea, el VIH es un virus
que ingresa al organismo, que se transmite. Nosotros no hablamos de contagio, hablamos de transmisión. Pues si hablamos de contagio hay que estar constantemente explicando que lo que ya sabemos, que el abrazo no, el mate tampoco, el beso, el compartir un vaso. Yo vengo de una experiencia de militancia donde en la propia familia, a partir de un diagnóstico de VIH, separaban los utensilios que se iban a utilizar, por ejemplo, para el almuerzo. O sea, discriminación, experiencias de dolor muy duras. Y SIDA es la etapa avanzada, por eso queremos trabajar y hacemos esta carta de acuerdo y hemos sostenido el trabajo. Fomentamos el diagnóstico precoz. Argentina tiene desde el año 1991 y ahora en este momento entra en tratamiento en el Congreso de la Nación una nueva ley. Hay un proyecto de ley de VIH, de hepatitis virales, de infecciones de transmisión sexual y TBC, que eran infecciones que son la estadística marca en el Ministerio de Salud de la Nación, que son de las enfermedades transmisibles y que había políticas públicas separadas. Ahora, este proyecto de ley propone abordarlas a todas, declararlas de interés público nacional y tener políticas integrales y multidimensionales. La ley de 1990 era una ley que garantizaba y que tenía la mirada puntualmente puesta en lo que nosotros decimos el campo de la biomedicina. Este nuevo proyecto de ley incorpora la sobrevida, la posibilidad de crear figuras como subsidios o jubilaciones tempranas a personas que viven con VIH y tienen edad avanzada u otras patologías asociadas. Entonces, el SIDA es si yo elijo saber, cuanto antes sepa si estoy infectado e ingreso en tratamiento, la posibilidad de tener buena calidad de vida es 99%, podríamos decir. Soy una persona que hace 22 años que vive con el virus, pero para poder sostener y adherir a un tratamiento hay que tener en cuenta lo que se llama determinantes de la salud, determinantes sociales de la salud. El derecho a la vivienda, a la alimentación, a un trabajo, a una vida digna. No se puede sostener un tratamiento tan largo en situaciones de extrema vulnerabilidad como aún persisten en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Carlos, dos cosas. Mariana te hizo una pregunta más sobre 90-90-90. Tenemos un minutito, si podrías al menos hacer una síntesis. Y después también, porque tenemos una placa con datos que tienen que ver con la posibilidad de comunicarse con ustedes, de vincularse con ustedes, aquellas personas interesadas en hacerlo, que queremos compartirla, pero arrancamos por lo de 90-90-90. 90-90-90 es un horizonte que en un primer momento era para el año 2020, estamos en el año 2021, no se ha logrado, y para traducirlo es que el 90% de las personas infectadas en un país conozcan su serología, si son positivos o negativos. Que el 90% de esas personas que conocen su diagnóstico positivo adhieran al tratamiento, realicen el tratamiento, sean alojados, sostenidos en los sistemas públicos de salud, y que el 90% de esas personas diagnosticadas en tratamiento logren estar indetectables. Indetectable es igual que intransmisible. Y ese es un mensaje que supera el mensaje anterior, que era el transmite, no transmite. Indetectable igual intransmisible. En prácticas sexuales no transmite el virus. Sí se puede transmitir otra infección de transmisión sexual, por eso se recomienda siempre el uso del preservativo. En el caso de una mamá que viva con VIH esté indetectable, tampoco puede darle de amamantar a su hijo, hija, hije. Tiene que ver con eso. Y ahora el 90-90-90 se ha corrido, dado que no ha llegado el mundo, no está la cura aún del VIH, si bien se están probando vacunas, pero para prevenir, pero no para quienes ya estamos en tratamiento, es llegar al 2030 y ver de cumplir estas metas de 90-90-90, y para eso hay que difundir, facilitar el acceso al diagnóstico y
al diagnóstico temprano y que el sistema público esté capacitado para acompañar en este proceso de adherencia al tratamiento para lograr estar indetectable. Como es de interés público también de la universidad, este año nos proponemos, junto con el CISOC y el programa de género de UNICEN, regionalizar estas iniciativas y encontrarnos con organizaciones y con otros equipos. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, un placer hablar con vos. Seguiremos consultándote, avanzando, aprendiendo, que es parte de nuestra responsabilidad como propuesta periodística de RUM. Gracias y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Muy bien, conversábamos con Carlos Rodríguez, referente del Grupo Chesida, el programa de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora continuamos con más RUM, Luis, porque tenemos otra nota, ¿no? Exactamente, estamos en comunicación con Marcelo Venere, uno de los principales responsables del Instituto Pladema, uno de los institutos referentes de nuestra Universidad Nacional del Centro, pero también del país, y en esta oportunidad para conversar sobre un tema muy sensible que en un momento tan particular con esta pandemia, la verdad que trae mucho alivio para quienes creemos que efectivamente este insumo que van a desarrollar y que siguen desarrollando y que vamos a hablar en un ratito nada más, es vital. Estamos hablando de un acuerdo de ampliación de la historia clínica digital que se firmó en días atrás entre Pladema, Universidad Nacional del Centro, y la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, y en esta Secretaría de Equidad en Salud también se trabaja mucho todas estas líneas, y por eso, Marcelo, queríamos consultarte en primer lugar, darte la bienvenida con Mariana. Bueno, ¿qué se trata este acuerdo y cuáles son los objetivos del mismo? ¿Qué tal, Luis? Mira, este acuerdo es la continuidad un poco de lo que empezamos a hacer con el contexto de la pandemia. El año pasado, cuando comenzó todo el despiole con la pandemia, todos salimos a tratar de dar apoyo con nuestras skills y lo que sabemos hacer. Y a raíz de eso empezamos a desarrollar, medio impulsados por el Ministerio de Producción, no por el Ministerio de Salud, que estaba dando soporte al Ministerio de Salud, un sistema para la gestión de hospitales. O sea, se nos planteó en su momento que hacía falta que en los hospitales públicos hubiera un sistema que permita hacer una gestión eficiente de todos los recursos. Desarrollamos ahí en muy poco tiempo, en 3 meses, trabajando muy intensivamente, y desarrollamos un producto que al Ministerio de Salud le pareció muy interesante y dijo, bueno, hay que profundizar este camino, y empezamos a trabajar atrás de el núcleo de un sistema de gestión de instituciones de salud. Es la historia clínica interoperable, es la historia clínica del paciente que puede ser, es obviamente digital, y puede ser accesible desde distintas instituciones de salud en donde el paciente sea atendido. Ese es el núcleo, el centro. A partir de eso se empieza a agregarle funcionalidades, y la verdad que hoy, renovamos efectivamente hace muy poco con el Ministerio de Salud para trabajar durante todo este año, y ya medio tenemos acordado la continuidad de esto para el año que viene, proyecto que creció casi exponencialmente. Diría, porque si los recursos al inicio fueron 1, después pasaron a ser 5 y ahora van a ser 20 y pico. O sea, realmente me parece que el Ministerio le está dando mucha importancia a esta herramienta. La verdad que a mí me resulta súper atractiva también. Veo que tiene, ¿viste?, esas cosas que tienen un potencial disruptivo, que tienen el potencial de cambiar bastante cómo se hace medicina en el país. Marcelo, recién hablabas de agregar, iban a ir agregando funcionalidades, ¿no? Desde el inicio del proyecto al día de hoy, imagino, irá creciendo. Como para explicarle un poco a quien está del otro lado la importancia de esta herramienta, quiere decir que un paciente, digamos, que se atiende en Tandil, si está de vacaciones en Misiones, ese médico que lo atienda va a tener acceso a esa historia clínica, eso por un lado. Y lo otro, las funcionalidades tienen que ver en atención médica, recetario. Contanos si quieres un poco más sobre eso. Bien, a ver, el tema historia clínica digital fue un tema muy urticante durante muchos años. De hecho, está resuelto bastante bien internacionalmente. En Argentina todavía falta legislación un poquito,
Porque la historia clínica es muy sensible a la privacidad de los datos, o sea, es algo que la gente es particularmente, le presta especial atención, digamos, a que sus datos de salud no sean de dominio público. Finalmente se logró una solución bastante interesante en cuanto a la arquitectura de sistema, digamos, cómo está concebida. La historia clínica no está en un solo lugar, sino que está en los lugares donde el paciente se atiende, pero cuando se va a hacer atender en otra institución, esto se puede ir a recabar a todos los lugares donde está grabada esta información y traer la que es relevante para el momento en cuestión. Ese es el núcleo, que está hecho con estándares que son los que están más aceptados internacionalmente, y algunas instituciones importantes del país ya son el estándar que han adoptado. Creo que en particular el Hospital Italiano, por ejemplo, usa este estándar. Encima de eso, uno empieza a montarle funcionalidad. O sea, dada la historia clínica, que es lo que el médico cuando abre la computadora mira y dice, habías tenido tal cosa, pasó tal otra. Bueno, encima de eso le agregamos funcionalidades para, por ejemplo, el médico que atiende ambulatorio. Es decir, entonces, todo lo que es gestión de turnos, cómo se solicita el turno, cuando se le da, el médico ve sus tareas para hoy, lo que tiene para hacer, ahí actualiza la historia clínica, se carga, le ayuda incluso hasta en la facturación al médico. Encima de eso después está todo lo que decimos, bueno, si ahora soy una institución de salud, yo necesito también administrar las camas, todos los recursos, o sea, el equipo de rayos, otro equipo de imágenes médicas. Todo eso son funcionalidades que hay que ir agregándolas. Hoy tenemos una buena parte, lo que era más urgente, que era toda la gestión de camas y salas, y todo lo que es ambulatorio, que era lo que era urgente para el COVID. Ahora estamos metiendo funcionalidades ya tipo materno-infantil, odontología, que hace a otros rubros. O sea, para un sistema integral de atención de salud tiene que contemplar todas estas cosas, ¿no? Marcelo, la pandemia es una oportunidad para muchas alternativas y desafíos que se tienen por delante. ¿Percibís que en este caso particular la pandemia ayudó a derrumbar algunas barreras que existían en cuanto a esto de resguardar la historia clínica y que en general el sistema, tanto de gestión pública como privada, está predispuesto a sumarse a esta herramienta? Sí, absolutamente. A ver, lo que más forzó esta pandemia a usar estas herramientas es que la carencia de datos, o sea, todos lo vimos que al principio el registro de infectados, de decesos, de muertos, era muy ineficiente, se cargaba de tiempo, sigue habiendo muchas falencias en eso. Si este sistema está instalado en todas las instituciones de salud, obviamente está todo informatizado, esos errores no se cometerían. O sea, todos esos errores se cometieron porque el papel, la medicina todavía se usa mucho. Esto básicamente apunta a erradicar el papel de la medicina. O sea, así como que no debe haber una planilla donde yo llene nada, no debería haber un recetario donde dé las indicaciones, no debería haber un recetario donde diga la medicación. Todo eso se debería erradicar de la medicina. Marcelo, la última, por lo menos de mi parte. Tengo entendido que en Tandil, y en otros municipios también, pero que en Tandil se están empezando a hacer algunas primeras pruebas, ¿no? De este acercamiento con la historia clínica electrónica. ¿Estamos a tiempo de hacer algún balance sobre, bueno, cuál es la reacción o la respuesta de las diferentes instituciones de salud y de la sociedad en sí? A ver, hay varias instituciones que tienen historia clínica digital. De hecho, muchos médicos en Tandil tienen una historia clínica digital. El tema es que no es interoperable. O sea, esas historias clínicas son propietarias del médico, son propietarias de tal clínica, y no están en este estándar interoperable. ¿Qué significa interoperable? Perdón, para que le podamos explicar a la gente, ¿no? ¿Qué es interoperable? Interoperable es esto que yo digo, que si yo me atiendo hoy en el Sanatorio Tandil, después cuando vaya al italiano y después cuando vaya al alemán, todos están viendo todo el trayecto de mi historia clínica. Ahí es interoperable. Bien. En cambio, si yo tengo un servicio de historia clínica que contrato
que me permita organizarme con mis pacientes, el médico de enfrente no ve esa historia clínica. Ya esa no es interoperable. Y esto, te cuento, este que sea interoperable, no necesariamente hay un solo protocolo, puede haber varios. El tema es que por un lado es un estándar internacional que es el más aceptado, pero además ya está siendo, o sea, este desarrollo que hicimos nosotros hoy ya está siendo instalado en los casi 70 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Lo pidieron provincias como de La Rioja, de Río Negro, de Santa Cruz. O sea, la intención del Ministerio de Salud es esto bajarlo a todos lados, a todo lo que es salud pública. Y por otro lado también está abierto a las instituciones privadas. O sea, hoy estamos trabajando con el Sanatorio Tandil para que puedan usar esta herramienta, ¿no? Marcelo, muchas gracias por estos minutos. Un placer como siempre hablar con vos. Te vamos a seguir molestando y aprendiendo sobre esta herramienta tan vital para hacer una salud mejor. Gracias y hasta cualquier momento. Genial, bueno, un abrazo. Gracias. Pasaba Marcelo Venere del Pladema y en un ratito nada más vamos a conversar con Darío Méndez, quien es la figura a cargo de la Jefatura Regional del ANSES en la localidad de Tandil, porque en las últimas horas se conoció el reconocimiento de aporte por trabajos de cuidado. Y esto será tema de la próxima entrada que tengamos con Mariana en RUM. Continuamos en esta segunda etapa de RUM para entrar de lleno en la tercera nota que teníamos planificada para hoy, Luis. Exactamente, Mariana, en esta oportunidad es el jefe regional del ANSES, sucursal Tandil, que es Darío Méndez, quien es uno de los hombres referentes de ANSES en la provincia. Y esta semana fue muy particular porque la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, anunció la posibilidad de jubilación con reconocimiento de aportes para aquellas personas que realizan cuidados y particularmente para las mujeres de 60 años que no tienen la cantidad de aportes necesarios. Darío, bienvenido a RUM. Mariana, Luis, te damos la bienvenida y gracias por estos minutos. Y bueno, y contarnos de esta gran noticia que conocimos hace algunas horas atrás. ¿Qué tal? Buenos días, Mariana. Buenos días, Luis. La verdad que fue una noticia muy importante. Estamos muy contentos y contentas quienes trabajamos en ANSES porque entendemos que es una medida revolucionaria que viene a cambiar varios conceptos de la seguridad social. Si bien en la Argentina existieron dos moratorias muy importantes, una durante el gobierno de Néstor Kirchner y uno durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esa moratoria tiene una cobertura que van hasta el año 2003. Lo que sucede a partir de eso es que muchas mujeres no tenían la posibilidad de jubilarse porque no llegaban a los años necesarios, ya sea por los aportes que tenían o por las moratorias, pagando, digamos, esos años que les faltaban. Eso hizo que en el día de la fecha hay ya varias generaciones de mujeres que no podían ser jubiladas. ¿Qué es lo novedoso de esto? ¿Qué decimos nosotros? Más allá del costado inclusivo que naturalmente tiene esta moratoria y que va a hacer que alrededor de 130.000 mujeres puedan jubilarse en Argentina y particularmente en la ciudad de Tandil, entre 1.300 y 1.900 mujeres van a poder hacerlo, es que toma una perspectiva de género novedosa que tiene que ver con el reconocimiento por parte del Estado de las tareas de cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Es que el Estado está reconociendo que hay un trabajo, que las mujeres realizan un trabajo que no es remunerado, pero que es un trabajo al fin, y que el Estado lo está reconociendo para que el día de mañana, a partir de ese trabajo, puedan jubilarse a aquellas mujeres que le faltan años. Los requisitos son básicamente los mismos que se necesitan para jubilarse, tener ser mayor de 60 años y tener 30 años de aporte. Lo novedoso de esto, como decíamos antes, es que vamos a reconocer por cada hijo o hija nacida 1 año de aporte, por cada hijo o hija adoptada 2 años de aporte, y después van a tener un plus que se va a agregar, que es hijos con discapacidad, van a agregar 1 año más, y aquellos niños o niñas que hayan estado más de 12 meses en lo que es la asignación universal por hijo, se les reconocen 2 años más de aporte. Esto la verdad que es un paradigma novedoso que tiene que ver digamos, con lo que decíamos antes. Por primera vez en la historia argentina el Estado va a estar reconociendo una tarea
que no tiene un reconocimiento, si bien tiene un reconocimiento social, que todos reconocemos, digamos, la tarea inmensa que realizan las madres desde el momento de la gestación, del parto, del amamantamiento y del cuidado, digamos, nunca había tenido un reconocimiento por parte del Estado. Y a su vez, ¿qué viene a reparar esto? Las injusticias que todos sabemos y las desigualdades que existen en el mercado de trabajo para las mujeres. No es lo mismo acceder al mercado de trabajo, sobre todo en el ámbito privado, para las mujeres que para los hombres, no tienen el mismo salario y a su vez también históricamente y culturalmente en la Argentina lo que tenía que ver con las tareas de cuidado estaban principalmente asignadas esas tareas a las mujeres, ¿no? Y eso también hacía que muchas mujeres al momento de decidir ser madres muchas veces o perdían sus empleos o no tenían la posibilidad de seguir desarrollando en forma profesional o tenían muchas veces que extender las licencias por maternidad y eso hacía que muchos trabajos sean despedidas o ese tiempo excedido de licencia no era reconocido después para la seguridad social. Lo revolucionario es eso, ¿no? El Estado teniendo una perspectiva de género, la seguridad social con una perspectiva de género que aborda dos planos, uno inclusivo y otro el reconocimiento a todas esas mujeres argentinas o quienes habitan nuestra patria de la tarea hermosa que han hecho, ¿no? de crianza de sus hijos y de sus hijas. Eso cuando nosotros lo analizamos, en Latinoamérica hay solo un caso, un antecedente, que es en Ecuador en el año 2015, que después fue levantado con el gobierno que siguió en Ecuador, y después no hay antecedentes en Latinoamérica, y creo que hay muy pocos antecedentes a nivel mundial, lo cual hace que nuevamente la seguridad social en la Argentina sea pionera, sea cabeza de un montón de transformaciones que hemos venido realizando a lo largo del tiempo, ¿no? Darío, ¿a partir de cuándo tienen prevista la implementación? No sé en qué momento aquellas mujeres que quieran acercarse a las diferentes UDAI para acceder a la información y bueno, para poder anotarse. Contanos un poco eso. Bien, los turnos van a estar disponibles a partir de lo que es el 1 de agosto, ¿no? A partir de ahí, nuestras futuras jubiladas van a poder gestionar su turno a través de la página de ANSES, anses.gov.ar, o a través del UDAI, acercándose al UDAI, solicitando un turno para iniciar una jubilación. ¿Qué le decimos nosotros? ¿Qué le recomendamos de acá hasta el 1 de agosto que pueden hacer? Es entrar en la misma página, ¿no?, de anses.gov.ar con su clave de seguridad social y su CUIP y fijarse si tienen cargados a sus hijos como relaciones familiares. Claro. Todos los trabajadores activos tenemos cargados a nuestros cónyuges, a nuestras cónyuges, a nuestros hijos e hijas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde percibimos o el salario familiar o la asignación universal por hijo. Las personas que no están trabajando activamente, puede suceder en muchos casos que no tengan hecho esa carga. Entonces nosotros les recomendamos que ingresen a la página de ANSES, anses.gov.ar, que entren con su clave de seguridad social y su número de CUIL y que se fijen si lo tienen cargado. Si no lo tienen cargado, aprovechen este tiempo que va hasta el 1 de agosto para hablar con sus hijos, con sus hijas, pedirles sus documentos, pedirles la partida de nacimiento si es que no la tienen, si es que tenemos que ir a los registros civiles a rastrear esas partidas de nacimiento que probablemente no las tengamos. Una vez que tengan toda esa documentación, saquen el turno de ANSES, que se le va a dar a partir del 1 de agosto. Nosotros vamos a tener un área específica para trabajar esta moratoria, vamos a trabajar un área de orientación para explicarles si están en condiciones o no de acceder a esta jubilación y qué necesitan hacer. Si todavía no cargaron a sus hijos o a sus hijas, los vamos a cargar nosotros a través del sistema nuestro de ADP, y después lo que vamos a hacer es iniciar propiamente la jubilación. Aquellas personas, digamos, obviamente tienen que tener los mismos requisitos para poder jubilarse, ser mayores de 60 años y tener menos de 65, porque a los 65 años ya pueden acceder a una prestación universal de adultos mayores, que ya es la PUAM, digamos, el 75% de la mínima, es decir, vamos a abarcar un universo que va entre los 60 y los 64 años. 60 porque los necesita sí o sí como requisito, y hasta 64 porque a partir de los 65 ya pueden acceder a otras prestaciones. Con la sí, Darío, vos diste un número que a mí me impactó muchísimo. Dijiste entre 1.300 y 1.900 mujeres que pueden acceder a este beneficio en Tandil. Así es, ese es el número que nosotros estamos estimando, son la cantidad de mujeres que nosotros hicimos un entrecruzamiento con el RENAPER en la provincia de Buenos Aires para saber, digamos, cuántas personas de esa edad, mujeres, había, y después lo cruzamos con los datos de ANSES para saber quiénes tenían el beneficio o no, y a su vez eso arrojó un número en la provincia de Buenos Aires de 500.000 mujeres. De esas 500.000 mujeres en condiciones de jubilarse hoy a través de sus aportes o a través de las moratorias vigentes,
hay 300.000 que lo van a poder hacer por motus propio. De las 200.000 que quedan, hoy en día tenemos un universo de 130.000 que a partir de esta modificación, el reconocimiento de las tareas de cuidado, van a poder hacerlo. Y en Tandil es un número bastante elevado, son casi, van a oscilar entre 1.500 y 2.000 personas que van a poder acceder a esto, para lo cual nosotros me parece que bueno, también refleja un poco de los vaivenes de la economía argentina, digamos, de los vaivenes políticos que traen aparejado que muchas veces la realidad económica y la situación del empleo genere, digamos, bolsones de personas que no pueden acceder al empleo, que no pueden acceder a la seguridad social, y particularmente las mujeres. Digamos, cuando uno ve los porcentajes de acceso a la seguridad social, ve claramente esa división que ha existido en la Argentina del trabajo público para el hombre y el trabajo privado en el entorno familiar para la mujer. Y cuando vimos las anteriores moratorias que hubo en la Argentina, nosotros tenemos un número que arroja que el 87% de las personas que pudieron jubilarse a través de las 2 moratorias anteriores en la Argentina son mujeres. Es el reflejo, digamos, de ese entramado social, de esa conducta social que determina que los varones tienen ciertas tareas y que las mujeres tienen otras. Esto lo que viene a hacer es a reparar esa injusticia que ha habido históricamente, específicamente en nuestro país, y después también ayuda, digamos, a tomar conciencia y a seguir construyendo ese escenario a futuro que nosotros queremos para nuestros hijos e hijas, que es la plena igualdad entre las mujeres y entre los hombres, ya sea en el acceso al trabajo, en la remuneración del trabajo y en el acceso a la seguridad social, porque entendemos que, aunque culturalmente, digamos, haya estándares que se hayan desarrollado o no en un país, si hay situaciones de injusticia, el Estado y la sociedad misma debe ser quien trate de iniciar acciones para recomponer esa injusticia. Esto va a recomponer una injusticia pasada y tenemos el compromiso firme y férreo de trabajar para que en un futuro lejano esas injusticias no tengan que ser reparadas porque ya no existen. Bueno, también aprovechamos porque nuestro RUM llega a las sedes de la universidad, en Olavarría, en Azul, en Quequén, Necochea, y por supuesto también recoger lo mismo que señalaste, Darío, de poder informarse a través de la página o si no directamente a partir del 1 de agosto en las UDAI, como bien decía Mariana. Muchas gracias, Darío, por estos minutos, un gusto tenerte con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y el placer es mío y siempre la alegría de poder brindar buenas noticias, la verdad que es algo que nos pone muy, muy, muy contentos, sobre todo en contextos difíciles, donde mucha gente, digamos, hay un montón de realidades complejas y me parece que, bueno, seguir trabajando en pos de generar pisos de igualdad, de generar pisos de nuevos derechos, siempre sigue siendo una alegría y comunicarlo gracias a ustedes también. Un abrazo grande. Concluíamos así la entrevista con Darío Méndez, jefe regional del ANSES Tandil que sigue además consolidando toda una situación particular en torno a la SUDAI, que van a tener mucho trabajo con esta posibilidad que van a tener muchas mujeres en la provincia de Buenos Aires y en el país. Mariana, también tenemos noticias que tienen que ver con la universidad. Sí, así es. Estamos llegando al final de RUM, pero antes queremos comentarles que hay una nueva convocatoria de la Secretaría de Extensión. Esta es la 7ª edición para que puedan presentar actores de la sociedad civil, organismos gubernamentales, sectores productivos, todos puedan presentar proyectos integrales de extensión. Esta es una propuesta organizada por valga la redundancia, Secretaría de Extensión del Rectorado y las diferentes unidades académicas. Hasta el 31 de agosto tienen tiempo para presentar los proyectos. Quienes estén interesados o interesadas deben entrar a extensión.unicen.edu.ar. Nos vamos, Mariana. Así es. Ha sido una buena edición. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por su compañía. Chau, chau. Chau, chau.